Transforma España. Eduardo Serra, buenas noches. Buenas noches, Federico. Bueno, tenemos el mundo revolucionado desde la llegada de Trump. La verdad es que en 4 semanas que lleva de presidente del gobierno del presidente de la República de Estados Unidos, lo ha movilizado todo, lo ha revolucionado todo y sobre todo nos ha revolucionado nuestro propio patio, ¿no? El patio europeo. Y bueno, de esto vamos a hablar hoy. Lo vamos a hacer de la mano de un invitado muy especial. Lo vamos a hacer de la mano de Florentino Portero. Florentino, buenas noches. Muy buenas noches, Federico, y encantadísimo de estar en tu programa. Bueno, por supuesto, y encantadísimo yo de tenerte aquí. Bueno, yo para que nuestros oyentes conozcan un poquito a nuestro invitado, es presidente del Comité Español por la Unión Paneuropea, investigador senior del área de política internacional de la Fundación Civismo, patrono de la Fundación FAES, miembro del Consejo Asesor de la Fundación Civismo, del Instituto de Seguridad y Cultura de la Fundación Transforma España, de la que preside Eduardo Serra, vocal de la Junta Directiva del Foro de la Sociedad Civil y de la Comisión Académica de la Fundación de Transición Española. Ha sido profesor en la Universidad de San Pablo CEU, en la UNED, ha dirigido el grado de Relaciones Internacionales, el máster en Relación Política, además del Instituto de Política Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria. Bueno, y aparte es escritor, colabora con numerosos medios de comunicación, radio, prensa, y es uno de los grandes expertos que tenemos. De hecho, ayer estabais los dos, si no me equivoco, os reunió Alberto Núñez Feijóo a ambos para tener un poco de input sobre lo que opinan los expertos de lo que estaba pasando. ¿No es así? No me equivoco, ¿no? Sí. No sé si te equivocas. Acércate un poquito. No sé si te equivocas en lo de expertos, pero todo lo demás es verdad. Estábamos ahí, Luis. Damos que estamos ahí. Por cierto, Eduardo, enhorabuena. Gracias. Que le han dado el premio al líder humanista del año, ¿no? Sí, la Fundación Independiente, no sé qué fundación es esta. Sí, una fundación, lleva 30 años, ¿sí? Que la fundó Ignacio Boqueras y ahora preside Aldo Cese. Ah, es verdad. Bueno, Aldo estuvo con nosotros hace poco en el podcast que hacemos Fernando Jauregui y yo. Ajá. Estuvo Aldo Cese hace poco hablando de la fundación, hablando un poco también de empresa y de cómo está un poco también cómo está el patio, pero desde el punto de vista económico. Mañana, por cierto, tengo en ese mismo podcast a José Manuel García Margallo y a Tono López Istúriz para hablar también un poquito de Alemania, de las elecciones y un poco de todo. Pero García Margallo estaba también en la reunión de ayer. Claro, por supuesto. Y por la mañana yo estuve un rato con María Dolores de Cospedal porque también os convocó ministros de Defensa y de Exteriores. Sí, eso es. Y éramos mucho más de defensa que de exteriores. Sí. Exteriores yo creo que estaba García Margallo y Ana Palacio. Nada más. Y Ana Palacio. Eso es. De defensa éramos 8 o 10. Más disciplinados. Sí. Es lo que tiene la defensa. Sí. Bueno, es que es lo que está ahora mismo de moda, ¿no? A ver cuánto invertimos en defensa. Sí, bueno, primero es que abruptamente llega una situación de conflicto bélico en Europa y donde parece que Estados Unidos da la espalda. Y entonces, claro, han tocado a rebato en las naciones europeas a ver cómo suplimos, si somos capaces de suplir la ausencia de Estados Unidos en el conflicto de Ucrania. Así quieres, porque hay mucho de lo que tenemos que hablar. A mí me sorprendió ayer, yo creo que a todo el mundo nos sorprendió ayer que Estados Unidos en la ONU votara con Rusia en contra de Ucrania. Yo creo que nos quedamos todos diciendo qué está pasando aquí. Pero vamos poco a poco. Si quieres, introduce, como haces siempre tú, un poco el contenido de la cuestión y vamos analizando, desmenuzando un poquito de los temas, ¿no? Muy bien, estupendo. Yo creo que si hablamos de Ucrania, ahora acaban de hacer 3 años de que comenzó el conflicto. Comienza un conflicto que, por otro lado, es la culminación de una serie de ataques de Rusia
que empezaron en el 2008, si no me confundo, en Georgia, siguieron en Transnistria, en el 14 en Crimea y en el 19 en Ucrania. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que Rusia no se resigna a dejar de ser una gran potencia, por un lado, lo cual, pues oiga, que se resigne. Pero hay otra cuestión, que es que Rusia no quiere tener al enemigo a las puertas de casa. Entonces yo creo que había como 1000 kilómetros hace 20 años desde la frontera de la OTAN a Rusia, y si Ucrania se incorpora a la OTAN es que está a las puertas de Rusia. Entonces Rusia ataca a Ucrania, Ucrania se defiende, en principio absolutamente respaldada por Estados Unidos y por todas las naciones europeas, aunque esto necesitaría alguna aclaración, porque las naciones que forman parte de la Unión Europea casi nunca están de acuerdo en política exterior, y desde luego en el tema de Ucrania no lo están. Bueno, entonces ahora mismo ese giro copernicano que ha dado Trump al llegar a la presidencia en Washington supone que todos los demás tienen que replantearse dónde están. ¿Y quiénes son los demás? En primer lugar, Rusia. Hoy hablar de Rusia requiere hablar de China y desde luego hablar de la Unión Europea. Es decir, Ucrania, no hablemos de política, hablemos de geografía, es Europa. Y si Ucrania es atacada, Europa está siendo atacada. De manera que este cambio de posición que supone Trump implica que tengan que replantearse la situación de Ucrania. Por eso decíamos, Ucrania hoy, las naciones, desde luego las naciones europeas. Y ahí estamos nosotros, y es un tema bélico y por tanto crucial, y segundo, que nos afecta de primera mano. Florentino, tuvo un análisis así primero en global de la situación en la que estamos. Desde la llegada de Barack Obama a la presidencia de Estados Unidos hemos podido constatar que se iniciaba un cambio de la visión norteamericana sobre su papel en el mundo. Pero ese cambio no era homogéneo. Es decir, que dentro de Estados Unidos el acuerdo es: tenemos que concentrarnos en el Pacífico y en el Índico, el reto es China, el objetivo es la revolución digital, hay que ganar esta batalla, pero el cómo hacerlo no estaba del todo claro. Coincidían unos y otros en lo que otros podemos llamar en castellano el retraimiento. Es decir, Estados Unidos deja ya de involucrarse en todos los grandes conflictos, deja de tratar de promocionar la democracia aquí y allá, sino que solamente se va a ocupar de aquellos temas en los que realmente los intereses nacionales norteamericanos están en juego. Bien, ese consenso que se iba forjando ha sufrido recientemente, con la aparición del presidente Trump, un giro. Han ido más allá. Y el problema ya no es un retraimiento, es el reconocimiento por parte del gobierno norteamericano de que el orden liberal no es de interés para Estados Unidos, y que lo que buscan realmente es un reparto de áreas de influencia entre las grandes potencias. Es volver al siglo XVIII. Para entendernos, sí. Donde los que hemos sido históricamente aliados de Estados Unidos tenemos que reconocer una cierta dependencia, más o menos lo que la Unión Soviética exigía a los países del Pacto de Varsovia. Es decir, bueno, se nos da autonomía, pero nuestra política exterior, nuestra política comercial tiene que estar a tono con lo que se marque desde Washington. Y al mismo tiempo se reconoce que Rusia tiene derecho a su área de influencia y que China tiene derecho también a su área de influencia. ¿Por qué? Porque el futuro del poder norteamericano pasa por evitar una gran crisis con su rival. Su rival básicamente es China. Rusia es un problema para los rusos, Rusia es un problema para los vecinos de los rusos, pero Rusia no es ningún problema para Estados Unidos.
China así. Lo que quiere es llegar a un acuerdo, como se hacía hace siglos, de áreas de influencia, donde yo no me meto en tu espacio, tú no te metes en mi espacio, y cada cual avanza en la medida de sus posibilidades en el ámbito de la investigación, generación de patentes, diseño del producto, etcétera, etcétera. Es un cambio radical. En la perspectiva norteamericana es lo que corresponde a un tiempo nuevo, a la cuarta revolución industrial, pero es un cambio muy brusco que no está nada claro que de verdad sea bueno para los intereses de Estados Unidos. Estados Unidos ha cuidado mucho a lo largo de su historia a sus aliados, ha sido muy generoso con sus aliados. Tanto en el Atlántico como en el Pacífico. No podemos entender lo que hoy es Japón o Corea del Sur, por poner dos ejemplos, sin la generosidad de Estados Unidos, sin cómo Estados Unidos abrió su mercado y cómo nos abrió a nosotros su mercado. Ese tirón de la demanda nos ayudó mucho a crecer. Con estos cambios que estamos viendo, en el fondo Estados Unidos nos empuja a marcar una cierta distancia de una potencia como la norteamericana, que a ratos es agresiva, maleducada, en exceso exigente, y ya siempre es imprevisible. Entonces, cuando uno tiene que forjar una alianza, las alianzas entre los estados, a diferencia de las alianzas entre las empresas, son a largo plazo. Trump es un hombre que viene del mundo de la empresa, y del inmobiliario en concreto, que es el espacio menos elegante del mundo de la empresa, y juegan en el corto plazo. El problema es que las relaciones entre los estados no pueden ser cortoplacistas, y por lo tanto muchos estados, y lo hemos visto ya en Extremo Oriente, en el espacio ASEAN, lo hemos visto en India, lo hemos visto en el espacio árabe, fundamentalmente en el Golfo, y lo vamos a ver ahora en Europa, como los estados dan dos pasos para atrás, para nada rompen con Estados Unidos, pero tratan de encontrar equidistancia entre China y Estados Unidos, porque ya no puedes confiar como antes en la generosidad de Estados Unidos. Y eso es un mundo totalmente distinto. Yo creo que Trump se está equivocando, que defiende muy mal los intereses de Estados Unidos. Ya veremos dentro de 2 años, cuando haya elecciones en Estados Unidos, qué opinan los norteamericanos, pero es una realidad esa política, están convencidos, juegan muy fuerte y tendrá efectos. Sí, estoy básicamente de acuerdo. Me gustaría hacer alguna matización. Primero, Estados Unidos lleva 100 años en lo que Madeleine Albright llamó la Indispensable Nation, la nación que ayudaba a establecer las democracias en la mayor parte del mundo. Y de repente, cuando era la superpotencia hegemónica sin duda, le dan un guantazo en su cara con las Torres Gemelas y el Pentágono en el 2001. Y eso ha hecho que a partir de entonces las sucesivas presidencias americanas dejaran, digamos, de ejercer su responsabilidad como el sheriff del mundo. Entonces llega Trump y ya dijo antes de su anterior presidencia, su anterior mandato, que él consideraba America First. Es decir, que iba, lo decía de alguna manera, iba a descuidar su responsabilidad como sheriff mundial. Yo creía, y lo he dicho muchas veces, que más que America First era America Only. Entonces, la matización que quería hacer, que ha dicho Florentino, es que lo que desde el punto de vista europeo sin duda era generosidad americana, aquí murieron 250.000 de americanos para salvarnos del comunismo en la Segunda Guerra Mundial. Desde Iberoamérica se ve de otra manera, se ve como que a Estados Unidos le importan más sus intereses que sus valores. Pero sea lo que fuere, Trump dice: yo ya no estoy para defenderos a vosotros. En una parte tiene razón, y es que hemos sido unos gorrones para no pagar nuestros gastos en defensa. En otra parte no estoy seguro, no digo que no, pero no estoy seguro de que la tenga, porque yo creo que Estados Unidos, además de esa generosidad, ha sacado buenos rendimientos de esa policía mundial que ha ejercido.
Entonces, ahora dice de repente que no va a ejercer, no va a continuar con esa labor de policía mundial, con lo cual cada uno tenemos que mirar para tener nuestra propia empresa de seguridad, porque ya la policía no nos cubre. Entonces, esa tendencia de Europa a descansar en la seguridad americana no es que esté desapareciendo, es que desaparece. Ha desaparecido, es que dice que no nos va a defender, es que ayer ha votado en contra de los Estados Europeos en Naciones Unidas. Y la otra cuestión que me parece que es muy relevante es si Europa, que ha incumplido sus obligaciones durante muchos años, pero clarísimamente desde 2014, va a ser capaz de subvenir a sus propias necesidades defensivas. Yo creo que este es el gran tema. Y junto a eso, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Florentino de que es un empresario y además un empresario de la construcción. Yo estuve en mi época en el sector de la construcción y sé bien cómo se funciona, y desde luego no es que solo sea a corto plazo, sino que mientras estoy firmando ya tengo voluntad de incumplir. Entonces, esta baladronada de Trump de irse con Rusia, que era el tradicional enemigo, y abandonar no a los amigos, a los aliados, ¿es definitiva o no? Y yo creo que, como muchos de los empresarios de la construcción, una cosa es lo que dice y otra la que hace. Él ha dicho que quiere quedarse con Panamá, o que quiere quedarse con Canadá, o que quiere quedarse con Groenlandia, y al final a lo mejor está esperando simplemente a ponerles aranceles o a que le den más facilidades en el canal. Es decir, yo recomendaría a Europa ahora mismo dos cosas. Una, no te quejes de que no te han invitado, porque no sabes qué puedes decir. Y es muy duro en una reunión que te pregunten y no saber qué contestar, porque entre los 27 la voluntad no es unánime. Y dos, espérate un poquito, ten un poco de tranquilidad para ver si esto es una baladronada de Trump o es una posición definitiva. Y en todo caso, si es definitiva, es a 4 años. Y Estados Unidos, ayer nos recordaban que lleva 100 años diciendo la superpotencia, no se va a acabar en 4. Luego distingamos Estados Unidos de Trump. Uh-huh. A mí me ha parecido curiosa la comparación, entonces no la comparación, sino el recordar que es un empresario, porque a mí hay muchos amigos míos empresarios que me dicen, no, es que el problema de Trump es que está gestionando, ha llegado a la presidencia de Estados Unidos como el que llega a la presidencia de una corporación. Pero claro, no se puede gestionar un país como se gestiona una corporación. De hecho, en las universidades hay escuelas de estudios empresariales y escuelas de gobierno. Y una empresa es una sociedad limitada o anónima, claro, que puede crearse y desaparecer de un día para otro, y los estados son soberanos y tienden a sobrevivir siglos. Claro. Una empresa puede fusionarse, puede hacer muchas cosas, pero los estados tienen mucho menos margen de maniobra para actuar. No es lo mismo. Naturalmente, un empresario puede pasar al sector público, sí, y puede ser presidente del gobierno y puede ser un excelente ministro o lo que fuera, pero hay que entender que responden a lógicas diferentes. Trump no es nuevo en este club. Ha hecho política, ya ha sido presidente, pero sigue teniendo una visión primaria y más propia del ámbito de la empresa que el ámbito de la alta política internacional, porque Estados Unidos no es solo un Estado, es el Estado, de verdad, el más importante de todos ellos. O sea, yo siempre he pensado que la agenda diaria de un presidente de Estados Unidos a una persona como yo le provocaría un infarto de miocardio más o menos a las 10 de la mañana. O sea, a las 7 de la mañana y a las 10 ya haber recibido tantas noticias complicadas, tendría que haber tomado tantas decisiones que ya estaría con taquicardia y a punto o bien de un infarto de miocardio o bien de una crisis cerebral, ¿no? Bueno, evidentemente lo tienen muy ordenado, forman con cuidado a esta gente y hace que no tengan un infarto, pero es muy complicado.
Trump, por lo que sea, sigue fiel a sí mismo y sigue queriendo gobernar Estados Unidos como si fuese su empresa. Y aquí entramos con otro tema que Eduardo conoce mejor que yo por su formación jurídica. Cuidado, que parte de la revolución Trump tiene que ver con la gobernanza en Estados Unidos. Tiene que ver con la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Tiene que ver con la relación entre el Ejecutivo y, por ejemplo, la Reserva Federal de Estados Unidos. Y tiene que ver con el Tribunal Supremo. Él considera, en un concepto básico de democracia asamblearia, que la nación le ha dado todos los poderes y que todos los poderes tienen que someterse a su voluntad carismática. En la democracia no entiende de carisma, entiende de normas y de equilibrios y de check and balances, etcétera, etcétera. Y por ahí vamos a estar entretenidos. O sea, nos preocuparán los aranceles, nos preocuparán determinados gestos y votaciones en política internacional, nos preocupará el futuro de Taiwán y de Ucrania. Pero cuidado, que también va a haber una tensión muy fuerte en Estados Unidos sobre quién manda y si hay equilibrio de poderes o hay voluntad carismática. Y sobre si manda Elon Musk o manda a Trump, que también es otra. Sí. Sí, pero vamos, yo creo que el elenco de posibilidades, o dicho de otra manera, de check and balances, es muy importante en Estados Unidos. Y yo creo que a este respecto no es mala cosa acordarse del Pentágono. El Pentágono es una institución, la más poderosa en cuanto a capacidad de destrucción, la más poderosa del mundo, sin duda ninguna. Estados Unidos gasta en defensa más que los 60 países siguientes, una enormidad. Y yo creo que el Pentágono es uno de los check and balances que hablamos. Es decir, unos militares, generaciones de militares han construido desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, un orden, y no creo que dé muchas facilidades para destruir ese orden por un capricho momentáneo. Yo creo que eso es. Segundo, diferencias entre estados y compañías, corporaciones. A mí me intrigó mucho cuando empecé a estudiar Derecho Político, ¿qué era el Estado? ¿Por qué se llamaba el Estado? El Estado es lo que está, lo que permanece, y por tanto es esencial la dimensión temporal para el Estado, mucho más que para una corporación. Entonces, después de 5 siglos de Estados europeos, hay una cuestión que la he vivido cuando he estado ahí en esos puestos, que es lo importante que es tu posición. Y tu posición es tanto más importante cuanto más dure. Por eso se dice que la política de defensa o la política exterior son políticas de Estado. Porque es esencial que dure. Porque son esenciales. ¿Y por qué es esencial que dure? Porque así te respetan los otros Estados. El mundo, de alguna manera, el mundo de los Estados, es un mundo que no tiene el orden jurídico que tienen dentro de cada Estado. Es un poco la ley de la selva. Pero cuando uno mantiene una posición muchos años, los demás le respetan. Por eso política exterior, política de defensa tienen que ser políticas de Estado. Porque yo sé que en 4 años puede haber otro gobierno en cada país. Y me interesa mucho que la política de Estado esté negociada con el que puede ser mi sucesor en el gobierno de cada país. Me interesa muchísimo. Por tanto, si un gobernante no llama al que puede sucederle, está corriendo un riesgo de supervivencia para su país. Me parece que eso es gravísimo. Luego, yo creo que lo que ha dicho Florentino, la gobernanza, bueno, no solo es el país más importante, es que era la democracia más consolidada y por tanto
ya no es que el Pentágono se preocupe si el orden que se ha establecido en el planeta se puede deshacer por unas, digamos, unas preferencias momentáneas, sino que es también en la propia casa de Estados Unidos donde a ver si estamos jugando con la continuidad de la democracia. Uh-huh. Yo creo que eso es muy importante. Si os parece, centramos un poquito el tema en el aniversario que se cumplió ayer, en el tercer año de la guerra de Ucrania. ¿Cuál es la situación actual? Introduciendo también la posición, cómo ha cambiado esa posición de Estados Unidos y a qué nos enfrentamos en los próximos meses, porque esa negociación que ha empezado ya tiene unos objetivos muy claros. Y tiene también unos objetivos, ya que hablamos de empresariales, porque lo que quiere Estados Unidos es quedarse con las tierras raras que tiene Ucrania, ¿no? Florentino. Bueno, explicarlo en breves palabras no es fácil. Brevemente, a Europa le sorprende la operación rusa de invasión, lo cual dice mucho de nosotros, lamentablemente, y reaccionamos tarde. Segundo, y más aún, en ningún momento fuimos capaces de establecer el principio de disuasión que convenciera a Rusia de que una operación de esas características tendría para ellos un coste tan elevado que finalmente no les compensará llevarlo a cabo. Fracasó la disuasión, fracasó la información, nos pilló por sorpresa. Una vez que se inicia, tenemos claro que lo que está en juego es el orden europeo, es la seguridad europea. Y dentro de ello, un tema básico para todos nosotros, que es el respeto de las fronteras. Si se acepta que las fronteras son negociables en un país, se acepta que lo son en todos. Claro. Y las fronteras europeas están cogidas con alfileres desde la Primera Guerra Mundial, incluso desde antes. O sea, hay muchas fronteras históricamente en litigio, pero nosotros dejamos muy claro después de la Segunda Guerra Mundial que se acababan las bromas, las fronteras son las que son y no se negocian. Cuidado, que ahora estamos empezando a negociar una frontera. Más adelante, cuando decidimos que hay que ayudar a Ucrania y que Rusia tiene que agotarse en una guerra de desgaste, asumimos que Ucrania no podría recuperar todas las fronteras porque el territorio que corresponde a la península de Crimea es demasiado importante para Rusia y que eso llevaría finalmente a que Rusia utilizara armamento nuclear táctico. Rusia tiene mucho armamento nuclear táctico, nosotros tenemos muy poco. Por lo tanto, para Rusia el utilizar capacidades nucleares en campo de batalla es una cosa normal. Sus militares están formados para hacerlo y nosotros no tenemos capacidad de réplica porque pasaríamos al nivel estratégico y eso ya ocasionaría un holocausto. Por lo tanto, se descontaba que al final había que ceder Crimea y esto evidentemente Putin lo sabía perfectamente. Para evitar problemas, nunca dimos a Ucrania el armamento que necesitaba para ganar, sino que necesitaba para desgastar a Rusia. Bueno, pensar que alguien es capaz de desgastar a Rusia es no tener ni puñetera idea, perdón por la expresión, de historia. O sea, Rusia puede desgastar a cualquiera, pero desgastar a Rusia es imposible. O sea, lo hemos visto en distintas guerras. Napoleón cae, Hitler cae, antes cayeron los lituanos, o sea, Rusia, si algo tiene, es una capacidad enorme de resistencia porque respeta mucho menos, la vida de su propia gente. Y está más dispuesta al sacrificio. Por lo tanto, Putin dijo, estupendo, si el pulso va de resistencia, estoy encantado, porque vosotros occidentales no vais a ser capaces. A los 3 años ya hemos cedido. Y por lo tanto vamos a pagar el precio de plantear mal el tema, vamos a pagar el precio de no haber ayudado suficientemente a Ucrania a derrotar. Ucrania a día de hoy tiene agotadas sus capacidades humanas. Sí. Si nos fijamos en las fotografías que nos llegan del conflicto, los soldados ucranianos tienen 50 años. No son precisamente niños, mientras que los soldados rusos son de mucha menor edad. O sea, Ucrania ya no puede hacer más levas, ya ha agotado su capacidad. Rusia sigue teniendo capacidad y sobre todo tiene un gobierno dictatorial que puede forzar más y más levas. Eso es un hecho relevante,
Por lo tanto, la única forma que hoy Ucrania tendría para poder equilibrar este avance ruso es una tecnología de última generación, que tendríamos que dársela a nosotros, es decir, Estados Unidos, que es quien la tiene. Porque nosotros los europeos decidimos unilateralmente hace unos años que la paz estaba consolidada en Europa. Por lo tanto, no hacía falta invertir en defensa. Puesto que no hacía falta invertir en defensa, ¿qué necesidad teníamos de industria de defensa? Se fueron cerrando las fábricas. De hecho, hoy, si queremos ir a la compra para munición o para piezas de artillería o para lo que sea, no hay. Es que no tenemos esas fábricas con la capacidad de producción suficiente como para responder a un tirón de la demanda. Entonces, en el momento en que Estados Unidos dice este juego se ha acabado, no me interesa esta guerra, nosotros ya no estamos en condiciones ni económicas ni en capacidades militares para poder dar el apoyo. De ahí que hayamos visto este escenario, esta situación tan patética de británicos y franceses yendo a París antes de iniciarse propiamente las negociaciones a hablar de cuántas tropas vamos a enviar para después del alto el fuego. Si no hay alto el fuego, si no hemos empezado a negociar el alto el fuego, ¿de qué estamos hablando? Pero es el reconocimiento de que Europa no tiene capacidad para ayudar. Y por lo tanto, si Estados Unidos decide que esto se ha acabado, se ha acabado. A partir de ahí tenemos un problemón. El problemón es que dentro de la Unión Europea va a haber muchísimas tensiones porque un conjunto de países, esos que se sienten amenazados por Rusia, no se sienten respaldados por el resto, y a su vez dentro de la Alianza Atlántica, porque ¿qué es la Alianza Atlántica a fecha de hoy después de lo que está ocurriendo? Claro. Sí, todo eso es cierto, pero por poner algunos datos, Rusia tiene cerca de 1 millón de hombres de Fuerzas Armadas y 2 millones de reserva. Ucrania tiene 200.000 personas de Fuerzas Armadas y no llega a 1 millón de reserva. De manera que, como decía Florentino, la guerra de desgaste, mire usted, se va a terminar antes Ucrania que el desgaste de Rusia. El gasto en defensa, aproximadamente Rusia gasta en defensa 4 veces más que Ucrania cada año. Y por lo que respecta a la renta per cápita, Rusia tiene 5 veces, es 10.000 euros por persona, mientras que en Ucrania apenas llegan a los 2.000. De manera que en Europa hemos ido posponiendo la respuesta. Empezaron en el 8 con Georgia, luego siguieron. Es verdad lo que dice Florentino de Ucrania. Rusia es el país más grande de la Tierra, tiene casi 20 millones de kilómetros cuadrados. Pero mares, los que tiene en el Ártico y en el Pacífico, casi una gran parte del año están congelados y por tanto no son operativos desde el punto de vista militar. Y Crimea es la única que le da salida al Mediterráneo y además con un tiempo mucho más aceptable. De manera que para Rusia tener a Ucrania era esencial. Yo creo que las otras zonas de Ucrania que son más próximas a Rusia, lo que le da miedo a Rusia, por entendernos, es lo mismo que le daba miedo a Kennedy cuando la crisis de los misiles en el 62. Y es que, oiga, yo no quiero tener al enemigo a segundos de tirarme una bomba. Entonces, yo creo, me gustaría distinguir que puede ser entendida la postura de Rusia, mientras que la postura de Putin, a mi modo de ver, nunca puede ser entendida. Firmaron en el 96 el Acuerdo de Budapest, en virtud del cual Ucrania aceptaba ceder todo su arsenal nuclear a cambio de que se respetaran sus fronteras, y Rusia por enésima vez demuestra que tiene voluntad de no cumplir los tratados que firma. Luego, desde el punto de vista de Europa, esta situación es muy grave, porque no solo no hemos frenado a Rusia, sino que casi le estamos dando incentivos para que siga haciendo eso en el futuro.
No será en Ucrania, veremos a ver en Lituania, o veremos a ver qué pasa en otros países fronterizos, sobre todo que los nórdicos ya han entrado en la alianza y por tanto Finlandia, Noruega, les claro. puede lo que temía Rusia que pasara en Ucrania ya le está pasando en el norte, ¿no? De manera que creo que a Rusia podemos entenderla, a Putin creo que no podemos entenderle. Es un dictador que nace del mundo de los espías y que ha acreditado durante muchos años que no cumple nada de lo que firma. De manera que si Europa le deja abierta la puerta a Rusia, la puerta de un continente, es como si dijéramos una despensa llena de todos los manjares del mundo, y al lado hay un señor con hambre y le dejamos la puerta abierta. Oiga, esto no augura nada bueno para el futuro. Pero entonces nos vamos a lo que debe hacer Europa. Es decir, ¿cómo se enfrenta Europa a esta situación? ¿Qué cambios tiene que producirse en la propia Unión Europea? Claro, que no es lo mismo la Unión Europea de cuando éramos 12, 15 de Estados miembros a una Europa de 27 Estados miembros, y poner los acuerdos es prácticamente imposible. Se plantea todo este debate sobre cómo incrementamos los gastos en defensa, hasta dónde llegamos. Se habla ya de un ejército europeo, que hay países que dicen que sí, otros que dicen que no. En fin, hay una serie de debates abiertos en el seno de la Unión Europea que además son urgentes para resolverlos. Eso no puede esperar a dentro de 5 o 6 años, hay que hacerlo ya. Hay 3 planos, el plano atlántico, el plano europeo y el plano nacional. En el plano atlántico, y antes lo decía muy bien Eduardo Serra, Trump está de paso, todos están de paso en la política. 4 años y después ya veremos. Es muy posible que el que llegue después considere que Trump ha cometido errores y que hay que mantener una mejor relación con los aliados, pero en cualquier caso es el consenso en el Capitolio de que Estados Unidos tiene que mirar hacia el Pacífico y que los problemas de Europa básicamente lo tienen que resolver los europeos. Eso se va a mantener. Cuando tenemos que tener muy claro que el futuro de la Alianza Atlántica o el futuro de la OTAN va a responder a otra lógica, a otras coordenadas políticas, y que ya no podemos esperar de Estados Unidos que sea Brzezinski hablaba de protectorado, cuando hacía referencia a qué relación tiene Estados Unidos con Europa. Bien, el protectorado norteamericano concluyó con Obama. Ya no existe. Y tenemos que ser capaces de empezar a actuar dando por sentado que Estados Unidos puede estar en la Alianza Atlántica, puede estar en la OTAN, pero que ya no va a ejercer como antes del líder que se responsabiliza de todo. Por lo tanto, tenemos que fijarnos ahora en la Unión Europea. La Unión Europea es un proyecto sin una meta definida, por principio. La Unión Europea hoy, después de la Gran Depresión, del COVID, de la crisis post-COVID, de todos los cambios que están ocurriendo, de la revolución digital, tiene frente a sí 2 retos inmediatos. El mercado único. Draghi lo ha repetido últimamente, un artículo primero en Financial Times y después una intervención pública, si mal no recuerdo, del Parlamento Europeo, diciendo de qué se quejan ustedes con los aranceles Trump cuando son mucho más graves los efectos de las barreras internas al mercado europeo. ¿Qué tal si empezamos por casa en vez de lloriquear con lo que Trump nos amenaza? Hay que dar ese salto y, consiguientemente, redondear, rematar el proceso iniciado con la política económica y monetaria. Eso hay que concluirlo. Y en segundo lugar, hay que decidir si queremos tener una acción exterior común o no. Y si es no, dejarlo claro, para que de esta manera sean los Estados los que renacionalicen de manera definitiva las políticas. Y una vez asumido que es cuestión del Estado, los Estados formarán alianzas fuera de la Comisión Europea, de la Unión Europea, en función de sus necesidades. Lo estamos viendo ahora, por ejemplo, en el espacio báltico-escandinavo.
Las relaciones se están intensificando mucho también con el Reino Unido, que es muy sensible a todo lo que ocurre ahí. Ellos saben que tienen su problema, que Rusia y que China están haciendo cosas raras en el Báltico, están cortando cables de comunicación, están dañando gasoductos, están, digamos, cuestionando el mantenimiento de las infraestructuras básicas, y eso hay que resolverlo. Bien, pues si la Unión Europea no es capaz, si la Alianza Atlántica está como está, sencillamente iremos viendo, como ocurría en el siglo XVIII, ya que estamos volviendo al siglo XVIII, que los estados afectados empiezan a unirse para resolver sus problemas. Pero hay que reaccionar. Lo que no se puede hacer, que es probablemente lo que se haga, es nada. Es seguir funcionando como si la OTAN estuviera tan operativa como antes, como si la Unión Europea fuera avanzando paulatinamente hacia una acción exterior común, hacia ser un actor estratégico, que decía Borrell en un momento de subidón de adrenalina. No podemos no reaccionar. Y de hecho, el primer tema que se va a encontrar el nuevo canciller alemán es: eres el único político europeo importante en estos momentos. Macron está ya en caída libre, por lo tanto tienes que liderar. Tienes el país con más población, tienes el país con la economía más potente, tienes el grupo parlamentario más fuerte en el Parlamento Europeo. Te ha tocado. O sea, tienes en un año que marcar las líneas a través de las cuales Europa tiene que reaccionar ante esta situación, de la manera que sea, pero reaccionar. Voy a hacer una pausa para la publicidad y te doy la palabra, Eduardo. Eduardo, que te he cortado para ir a la publicidad. Nos hemos quedado con Alemania. No, pero hay un tema que estamos merodeándolo, que es el del gasto en defensa. Yo, que por razones de trabajo he estado 10 años en el Ministerio de Defensa, he sido y me he sentido muchas veces como la voz que predica en el desierto el aumento de los gastos en defensa. En un determinado año, en los 90, con una institución que sigue existiendo, que es el INCIPE, el Instituto de Cuestiones Internacionales y Política Exterior, hicimos un estudio de qué porcentaje de españoles apoyaba un incremento del gasto en defensa. Y distinguíamos como un centro de estudios en Chicago, el Chicago Council on Foreign Relations, que nos dijera la opinión pública general y la opinión de líderes. La opinión de líderes preguntamos a 100. Y había uno capaz de, partidario de incrementar el gasto en defensa. Y cuando yo mostré mi sorpresa me dijeron: es usted que me habían hecho la encuesta a mí, ¿no? Es decir, aquí nadie quería aumentar en defensa. Lo vamos a pagar. Lo vamos a pagar. Y yo no es que me alegre porque lo vayamos a pasar mal, sino que aprendamos la lección para la próxima. No volvamos a hacer esto. Luego, Europa ahora se queja, nos quejamos mucho, no nos han invitado, ¿cómo se permiten el lujo de Estados Unidos y China y no? Oiga, si nos invitan, ¿qué decimos? Porque los 27 no piensan igual. Luego, en esa reunión, o van los 27 y cada uno habla por su cuenta, o uno te habla en nombre de todos y no puede decir nada. Es decir, que creo que es una ocasión de oro para darle un empujón no a la defensa solo, a Europa. A la política exterior. El que sigamos hablando como lo hacemos ahora, sin una voz exterior común, es la mejor manera de que el resto del mundo nos ignore, que es lo que está pasando. La gente se pregunta qué piensa Estados Unidos y qué piensa Rusia y qué piensa China. Y a lo mejor qué piensa Alemania o el Reino Unido o Francia. Pero a nadie le preocupa qué piensa Europa. Es decir, que yo creo que tenemos una ocasión de oro para fortalecer esa Europa que todavía no existe más que a nuestros ojos. Los europeos que hemos mandado 5 siglos en el mundo, o hemos sido hegemónicos en el mundo, tenemos un complejo de eurocentrismo. Todo tiene que ser europeo. Las 2 guerras mundiales yo creo que fueron guerras europeas.
pero decimos guerras mundiales porque para los europeos lo que pasaba en Europa es lo que pasaba en el mundo. Europa era el mundo, ¿no? Claro, entonces, y de alguna manera eso se sigue notando en que ahora, ¿por qué no nos llaman a Europa? Porque como tal Europa no existimos. Uh-huh. Pero para eso falta un liderazgo. Tú decías antes, Macron es verdad que ha querido coger esa bandera de liderazgo la semana pasada con esa reunión en París, pero bueno, este domingo ha habido las elecciones en Alemania. ¿Merz puede ser realmente quien ejerza ese papel de liderazgo en Europa? Yo creo que sí, lo que no sé es hasta qué punto ese liderazgo va a ser efectivo, que son cosas distintas. Yo creo que en el momento en que se ha nombrado canciller, sí, el sistema europeo le va a mirar, le va a escuchar y con mucha atención van a ir, digamos, siguiendo sus primeros pasos a ver hacia dónde va. Ahora, llega con un gobierno de coalición. Ya no es tan fácil. Tiene que ponerse de acuerdo con el Partido Socialdemócrata. Pero por otro lado, la Unión Europea, si mal no recuerdo, son 27 miembros. Y como recordaba hace un momento Eduardo, normalmente nunca están de acuerdo. El gran paso que hay que dar no solamente requiere liderazgo y acuerdo, sino que es finalmente la renuncia a la soberanía nacional. El mercado único y la acción exterior común es sencillamente decir, se crea la Federación Europea. Y por lo tanto, los Estados renuncian a la soberanía. Es un hecho crítico y que dudo mucho que se pueda hacer de manera voluntaria. Creo que hacen falta un par de crisis más serias en las que los europeos, digamos, descubran su profunda debilidad para reaccionar. Al mismo tiempo, tengamos en cuenta, y lo hemos visto en las elecciones alemanas, que la crisis de confianza respecto de las élites que estamos viviendo desde la Gran Depresión ha ocasionado el surgimiento de nuevos partidos de extrema derecha o de extrema izquierda que todos ellos tienen en común un nacionalismo, una extraña simpatía por Rusia, una nada extraña rechazo a la democracia tradicional, y no creo que esos partidos precisamente vayan a ayudar mucho a la hora de dar el salto a la creación de una Europa unida. Los jóvenes no confían en estos momentos en los partidos tradicionales, no confían en las élites europeas, y todo eso tiene un precio. Así que mi impresión es que es el momento crítico para dar el salto, sí. Todavía no hay conciencia pública de que sea tan necesario y necesitamos 2 crisis más con Rusia para poder afrontar el problema de manera definitiva. Sí, probablemente tiene razón, como casi siempre Florentino. Hasta ahora no habíamos tenido una ocasión tan clara como esta para darnos cuenta de las consecuencias de nuestra pereza y de nuestra debilidad. Y esta es la primera. Probablemente es verdad que no es suficiente, que necesitamos otras 2 crisis con Rusia, que Rusia nos dará. Sin duda. Entonces, hay que plantearse si en vez de quiere Europa o no quiere Europa, mire usted, no tenemos más remedio que hacer Europa, y la mejor prueba es mirar ahora por la ventana lo que está pasando. Una guerra en suelo europeo, y que lo hablan entre las superpotencias, y no es que nos olviden, es que nos ignoran. Entonces, eso yo creo que es el primer reclamo de que Europa tiene que dar un paso adelante. Mercado interior, desde luego. Pero vuelvo a insistir en lo de hablar con una sola voz. Tecnología. Europa recientemente se ha quedado atrás en eso prefiero llamarlo mejor que 4ª revolución industrial, la primera revolución tecnológica. Esta revolución no afecta solo a la industria, afecta a la industria, afecta a las familias, afecta a los individuos, afecta a las corporaciones, a los estados. Es de otra dimensión. Y digo
que no preferiría llamarlo primera revolución tecnológica para que la opinión pública se dé cuenta de la importancia que tiene. Si decimos es la cuarta revolución industrial, es como con lo de Nadana. Oye, si el mes pasado hubo 3, si no hicimos nada, ¿por qué vamos a hacer en esta? No, esta es diferente. Bueno, pues esa pretensión de Europa de seguir contando pasa, a mi modo de ver, sin duda, por el que nos demos cuenta que hay que hablar con una sola voz. Y hablar con una sola voz, lo ha dicho Florentino, la renuncia a la soberanía nacional. Y vamos a olvidarnos por un momento de España, porque España, Ortega ya dijo hace muchos años, España es el problema, Europa la solución. Pero eso no lo piensa Francia. Y tan no lo piensa Reino Unido que se han salido. Y no lo piensa Alemania. Ganas tienen de volver a entrar. Claro, pero quiero decir, esas naciones, sobre todo el Reino Unido y Francia, que tienen la fuerza, la disuasión nuclear, no están dispuestos, no los veo por lo menos, dispuestos a que digan, bueno, sí, que el botón rojo lo tenga Bruselas en vez de París o en vez de Londres. Oiga, eso va a costar más tiempo y mientras no tengamos esa única voz para hablar en política exterior, no digo para tener armamento, pero para hablar, no podremos volver a ser nadie en el mundo. Claro, esa política exterior común, esa única voz, también nos llevaría a plantearnos qué alianzas buscamos, porque Estados Unidos ya, obviamente, se ha convertido casi en un adversario de pronto en 4 semanas. Yo creo que la Unión Europea hizo bien desde el punto de vista económico con esa alianza con el Mercosur. Creo que eso fue un buen paso, pero tendría que dar pasos en otra dirección. China, a lo mejor esto que está haciendo Pedro Sánchez de alimentar a lo mejor debería ser algo que la propia Unión Europea busque. Bueno, la Unión Europea tiene relaciones con todo el planeta. Sí. Evidentemente tenemos una relación especial con Estados Unidos por el denominado vínculo. Un vínculo que surge después de la Segunda Guerra Mundial y que va mucho más allá del ámbito comercial, va sobre todo al ámbito de la seguridad. Por tanto, éramos un club. Si el club se rompe definitivamente, lo primero que habrá que ver es si la Unión Europea tiene una voz para tomar decisiones. Dicho de otra manera, para saber con quién me quiero aliar, tengo que saber primero cuáles son mis intereses. Y eso exige una unidad de poder capaz de realizar ese trabajo analítico. Si la definición de intereses la va a hacer cada uno de los Estados miembros, entonces difícilmente va a haber una respuesta. Ya estamos viendo cómo Hungría tiene una visión de sus intereses que no es la visión de París. Por poner un solo ejemplo, podemos poner muchísimos más. Bueno, mientras la Unión Europea no dé el paso hacia una acción exterior común, difícilmente la Unión Europea podrá avanzar de verdad en esta línea de definición de cuáles son sus intereses. Sí, estoy muy de acuerdo con eso. Vamos a ver. El tener una voz quiere decir que solo uno puede hablar, y ese que puede hablar es el que tiene el poder. Hay un libro en la literatura clásica nuestra que dice: ¿cómo osas hablar lengua sin manos? Nosotros ahora somos una lengua con 27 voces nada menos, que no tiene instrumentos de fuerza, que no tiene manos. ¿Cómo osamos hablar? Entonces, un tema que conocemos bien. Nosotros hablamos de la amenaza particular, sí, la amenaza no compartida, el sur, que es una amenaza para España, una amenaza para los países mediterráneos, pero no es una amenaza para Finlandia o para Suecia. Sin embargo, lo que estamos viendo ahora, Ucrania, Rusia es una amenaza para los países nórdicos. Aquí nos pilla demasiado lejos. Si tuviéramos que hacer un análisis de nuestros intereses nacionales, seguro que no coinciden con los de Finlandia o con los de Polonia. Por tanto,
hay que forzar, pero forzar hasta doblegar hasta el extremo a los países que no están dispuestos a entregar su soberanía en manos ajenas. Ya hemos dicho antes que nosotros, por circunstancias, podemos estar dispuestos, pero no los demás países. Y mientras eso no suceda, Europa no podrá jugar en el mundo. Buscar alianzas, pues depende de lo que queramos, porque en unas cosas nos ayudarán unos, por ejemplo, a defender la democracia. Sí. Por mal que estemos ahora, nos ayudará más Estados Unidos que China. En cuanto a reparto de bienes, pues no nos ayudará mucho Estados Unidos, pero no nos ayudará más Rusia o China. No, Rusia nada. No, por eso quiero decir... China, no sé. China hasta ahora lo que ha dado pruebas sobradas es el ir poniendo la pata del plantígrado del elefante que es chino en Sudamérica, en África, va dando, y no tiene más deseos de compartir que los que se le exigen para apropiarse. Yo creo que eso es claro, por desgracia, pero es así. ¿Y qué papel va a jugar entonces China en todo este escenario geopolítico? China es el único país en el mundo que tiene una estrategia sólida. Y es una estrategia que se mantiene en el tiempo, se van haciendo pequeños ajustes, pero saben lo que quieren, tienen claro cuáles son los instrumentos, las capacidades necesarias para ir avanzando, y año a año van ejecutando su política. China tiene problemas muy serios. Tiene problemas económicos muy serios, tiene problemas demográficos muy serios y tiene problemas derivados de la planificación central. Cuando ignoras al mercado y te empeñas en organizar un país tan grande, pues pasan cosas como, por ejemplo, la burbuja inmobiliaria. Pero con sus problemas en política exterior, mejor dicho, en acción exterior, China tiene una estrategia, tiene unos medios, la famosa ruta de la seda, y va penetrando poco a poco en países y tratando sobre todo de establecer relaciones de vasallaje. Es decir, es un país, por ejemplo, que presta a quien sabe que no se lo puede devolver, con la confianza de que no pueda devolvérselo, porque a partir de ahí va a renegociar y dice, no te preocupes, yo te voy a ayudar, me quedo con la telefonía, o me quedo con los puertos, o me quedo con los aeropuertos, o me quedo con, y al final están penetrando en determinados estados. China necesita todo eso para canalizar una producción exagerada. Produce mucho más de lo que puede consumir. No un poco más, mucho más. Lo cual supone formidables ahorros de escala que les va a su vez a permitir colocar un automóvil en España a un precio de broma. Pero no son precios de mercado, no son precios, digamos, de una empresa que está compitiendo, son precios de Estado, que responden a una estrategia de Estado. Naturalmente, ellos van a aprovechar la crisis que se está abriendo entre Estados Unidos y Europa, como han aprovechado otras crisis en otras partes del mundo. Si Estados Unidos nos lo pone muy complicado, seguro que Europa va a reequilibrar la relación con Estados Unidos, dando más cancha a China. En ese sentido, y lo he repetido muchas veces, Trump no lo sabe, es el mejor embajador que ha tenido Xi Jinping en la vida. Porque lo consiguió con los indonesios y malayos y demás, lo ha conseguido con India, con los árabes y ahora con nosotros. O sea, Estados Unidos está dando bandazos, hay partes del mundo que de manera natural tenían que estar cerca de Estados Unidos, y que no es que están rompiendo con Estados Unidos, nadie está rompiendo con Estados Unidos, pero empiezan a marcar distancias de prudencia. Y eso beneficia a una China que juega duro y juega sucio. Pues nos tenemos que ir y me quedo con ganas de más, pero aquí termina este Transforma España de Eduardo Serra y Florentino Portero. Muchísimas gracias a los dos. Cuidaros.